Llévanos a nosotros, le diría una niña, su maestra, que quiere aprender algo. Llévanos a nosotros los conocimientos y desde pequeños nos educan a que alguien debe llevar a nosotros un conocimiento. Creo que en el mundo escolar, desde el siglo XVIII, las tres ofertas, sus tres banderines que son el conocimiento, las competencias y la sociabilidad sana que se gesta en estos centros desde el siglo XIX, ya formalmente, ya están en su pleno fracaso. El mundo escolar no se actualiza. De entrada, los conocimientos que produce siempre son repetitivos. Y se ha comprobado que, bueno, cada 24 horas se actualiza en cantidad de saberes lo que en 8000 años de historia ha escrito las diferentes civilizaciones, desde que se inventó la escritura. Bueno, entonces, en este curso vamos a darle mucha importancia a la cuestión de la comprensión, a la mente, a nuestra mente y a la mente de las diferentes culturas, empezando por la prehistoria, que se ha menospreciado y que se ha arrumbado como unas culturas que solamente por no tener escritura son prehistóricas, es decir, que no tienen registros históricos, y de ahí toda una avalancha de menosprecio que hasta hace poco, hace 15 años, con el desarrollo de la psicología cognitiva y de la arqueología cognitiva, han demostrado que mucho se puede saber acerca del hombre prehistórico y por consiguiente poder entendernos y cómo ha funcionado históricamente nuestra mente. Y una más fuerte, que si el lenguaje es un producto cultural y social, los conocimientos que producimos por el lenguaje son artificiales. Eso es muy importante, ¿eh? Entonces, desde el mundo artificial, creemos que así sintió el prehistórico, que así sintieron las diferentes culturas, etc. Y solo lo que estamos reproduciendo son mitos acerca de cualquier cultura o cualquier tiempo histórico, porque vivimos en el lenguaje, no con el lenguaje. Bueno, yo les enfaticé mucho esos dos videos acerca de arqueología cognitiva para que veas cómo hay una serie de investigaciones muy recientes y muy actuales y muy necesarias sobre cómo la ciencia de las representaciones, que es la arqueología cognitiva, toma mucho en cuenta cómo producimos símbolos, imágenes, esquemas, ideas, que no es otra cosa que un mundo de signos. Y para poder entender este mundo de signos, pues es necesario entender cómo fue ese proceso evolutivo, ¿sí?, de la prehistoria a la fecha. Y la arqueología cognitiva por eso se hace posible y deseable. Quiero comentarles que hay una serie de procesos mentales, asociativos, involucrados en buena parte por, escuchen, el lenguaje, la magia, los rituales, la curación, las expresiones literarias, el arte, la ciencia, etc. Sin eso no podemos entender de entrada a la prehistoria como lo que son, una etapa donde hasta la fecha, como animales sociales, pues hacemos uso de símbolos que están enredados en la trama de los afectos, de los sentimientos, de la afectividad. Por eso un saber que no se enreda afectivamente o no emocional, dudo mucho que lo memorices o que sea algo atractivo para el mundo escolar. El mundo escolar, como piensa que somos cuerpo con mente y que la mente es la que elabora todo el programa mental para ser buenos ciudadanos, ha fracasado.
porque está desligada del cuerpo que, que está unida con la mente. Entonces son escuelas cerebrales, son escuelas 100% mentalistas, pero el cuerpo ha sido algo olvidado y sus emociones para la construcción de conocimiento. Te comentan esos videos que hay dos líneas para poder entender eh, la, la tarea que hace la arqueología cognitiva. Es decir, el primero estudia los orígenes y la evolución de las capacidades cognitivas como la inteligencia, el lenguaje y el uso de herramientas. Y por otro lado, está la parte de los estudios de los procesos cognitivos. Y es ahí donde quiero explicar un poco este terreno donde se comenta en los videos que primero hay toda una cultura material, ¿sí? Hay una cultura material y llena de simbolismos, llena de expresiones de magia, de arte, de ciencia, por llamarle de alguna moderna forma. ¿Sí? Bueno, nos comenta que hay una conciencia episódica, que son los momentos de día a día que tenemos que hacer para la sobrevivencia, como cruzar una piedra, cruzar un río, etc. Luego hay una conciencia mimética, una conciencia donde tengo que imitar. Yo aprendo por imitación lo que otro hace, ¿sí? Es una conciencia también de mi cuerpo, de lo que puede hacer y lo que puede no hacer. Y luego ya con el surgimiento del lenguaje va a surgir una conciencia mítica, ¿sí? Es decir, los mitos son producidos por el lenguaje. Y luego les comenta ese video de que al querer sistematizar y estudiar esos acontecimientos, pues va a surgir una conciencia teórica. Esto, cuando se almacena en un artefacto exterior que ya no es la mente, pues van a surgir los jeroglíficos, los ideogramas antiguos, las fórmulas científicas o matemáticas, etc. Bueno, pues resulta que estos procesos mentales, desde el episodio, desde lo mimético, o sea, desde lo corporal, las historias, las narraciones que generan mitos, la conciencia teórica y esta forma de querer almacenar información en algún artefacto, material, pues va a generar, escuchen bien, diferentes formas de comprensión. Diferentes formas de comprensión. Cuando nos dijeron en la escuela que solamente podíamos comprender un tema, y quién sabe cómo le hacíamos, pero ahí medio entendíamos una explicación, siempre nos íbamos con la finta de que lo importante era el producto, o sea, el conocimiento, no cómo trabajábamos ni desde dónde trabajábamos, cómo hacer una suma, un enunciado, un cuento, etc. La mente estaba olvidada, es decir, estábamos fascinados por el juguete y no por el juego que produce ese juguete, esa acción. Y entonces llegan algunos estudiosos y se dan cuenta de que hay varias y diferentes formas de comprensión. Esto es muy interesante. Tenemos que de los 0 a los 2 años se da la comprensión somática o la comprensión corporal. No hablamos cuando estábamos bebés, de 0 a 2 años,
pues no hablábamos, pero comprendíamos desde el cuerpo los olores, los afectos, ¿sí? Y le decíamos a nuestra madre, sin decírselo, llévanos a nosotros, es decir, abrázame sin decírselo. Y luego viene la comprensión. Después de los 2 años ya empezamos a hablar, es decir, viene el lenguaje, ¿sí? Y entonces empezamos a producir pares binarios, empezamos a producir fantasía, metáforas, imágenes. Nos fascina el ritmo y las narraciones, los relatos y su significado, y por eso nos encantaban los cuentos en esta etapa donde comenzábamos a hablar. Nos fascinaban las narraciones de los otros cuando no sabíamos escribir. Entonces era un mundo mítico que también, atención, las sociedades antiguas vivieron este tipo de comprensión predominantemente. Atención, se vivió después de la invención del lenguaje. El lenguaje oral viene a construir una forma mítica de comprensión. ¿Hasta aquí vamos bien? Y dejamos atrás el lenguaje corporal. Nosotros hemos vivido, ¿sí?, más tiempo de forma nómada, sin lenguaje oral. Tenemos en nuestros archivos cognitivos ancestrales esa capacidad de aprender con el cuerpo, porque nuestra evolución, llamada filogenia, la filogenética es la historia de nuestra especie, y nuestra especie ha aprendido en este nomadismo ancestral con el cuerpo, ¿ok? Y ya con el surgimiento del lenguaje, pues viene su producto que es una comprensión mítica. Pasamos entonces de la comprensión somática básica a una comprensión mítica. La comprensión corporal nunca se acaba, ¿sí? Jamás, hasta que nos lleva a la tumba. El cuerpo va a sufrir qué tipo de comprensión estamos viviendo, ¿ok? Bueno, entonces la prehistoria son sociedades somáticas, son sociedades ancestrales donde se orientaban, atención, según la arqueología cognitiva, por lo siguiente. Primero, hay una intencionalidad, hay una referencialidad, una capacidad de comunicación, una capacidad ilimitada para representar acontecimientos desde el cuerpo. Por eso las historias se generaban a partir del cuerpo. Señales autogeneradas, intencionalidades internas que permiten la producción de recuerdo, y la imagen es de forma voluntaria. Todas estas capacidades son las que nunca mueren en nuestra comprensión corporal, que es la madre de las demás comprensiones que se van a dar. Cuando comenzamos a hablar, en este caso, cuando se da una revolución en la prehistoria, más o menos esto sucedió hace 200,000 años, viene el milagro de la palabra hablada y una revolución mental en la prehistoria, que es el lenguaje. Entonces, aún para estas fechas existía el neandertal, que convivió con el cromañón, y el neandertal se extingue aproximadamente en el 40,000, 30,000. Por consiguiente, el neandertal, que no hablaba sino cantaba, convivió prácticamente con nosotros, con el cromañón, que sí hablaba. Es decir, se convivieron en la historia
dos tipos de homínidos diferentes, pero esos tipos de homínidos prácticamente somos nosotros en la actualidad. Es decir, lo que le pasó a la prehistoria y después nos pasa a nosotros en nuestro cuerpo y en nuestra historia ontológica, es decir, de que nacemos a morimos. De que nacemos a morimos, vamos a repetir sutilmente, finamente, todo lo que les sucedió a la cultura humana como especie, es decir, a la filogenética. Hasta aquí vamos bien, es decir, nosotros vamos a repetir lo que ya vivimos, es decir, nacemos viejos, nacemos con ese archivo y capacidades mentales y corporales para entender el mundo. Una vez que ya el lenguaje lo adquirimos, pues van a surgir, escucha bien, la estructura binaria de comprensión como bueno y malo, ¿sí? Sol y luna, hombre y mujer. Las estructuras binarias para explicar el mundo, lo malo y lo bueno, no existen. Son abstracciones del lenguaje. La fantasía, el pensamiento abstracto, la metáfora, el ritmo, la narración, los relatos religiosos, la memoria de las historias de tu tribu, se van a hacer míticas. Por eso la historia de cualquier nación es mítica, porque no deja de ser una narración. Y puede contarse de otra manera, pero generalmente siempre nos acordamos solo de una versión. Bueno, luego, cuando ya se adquiere la capacidad de escribir, ahora viene a predominar tanto en la cultura humana como en nosotros, igual, una comprensión romántica. Una comprensión romántica, ¿qué quiere decir esto? Que buscamos los límites de la realidad, los extremos de la experiencia. Buscamos y nos fascinan los detalles, el contexto de nuestra vida, los héroes, la trascendencia de la realidad, el conocimiento humanizado, la racionalidad romántica. Nos fascinan las ideas. A los adolescentes les gusta mucho el libro de récord Guinness. Están leyendo los límites, que hasta dónde puede llegar un cuerpo, una persona. Entonces, ese tipo de comprensión también se vivió en la historia de nosotros como especie. Luego viene una conciencia teórica, como les comentaba, que es cuando quieres sistematizar y cuando buscas las razones científicas, filosóficas, históricas, psicológicas, químicas, quieres sistematizar el conocimiento. Eso se llama comprensión filosófica, desde la noción de querer sistematizar y crear esquemas generales de comprensión, ¿sí? Pero lo único que estás haciendo es jugar y jugar con el conocimiento, ¿sí? Y todo eso es producto de la abstracción y el juego de abstracciones de las herramientas de la mente. Luego viene una comprensión donde ya no se la toma en serio y a la vez sí, que es la comprensión irónica. Y por eso ya Sócrates pues no va a saber, solo va a saber que no sabe nada y se va a desligar de yo no me fío de un conocimiento así como es. Y es cuando surge ya la idea de que una fórmula, una idea científica, pues no va a ser tan científica, ni tan filosófica, ni tan histórica, porque la ironía rompe con la producción del conocimiento para siempre. ¿Ok? La ironía rompe con el conocimiento para siempre y de una sola manera. Es precisamente lo que nos hace falta en el mundo educativo. Criticar, analizar,
y sacar una herramienta de la comprensión filosófica, que sería la flexibilidad de la teoría, jugar, dudar, no basarnos en la generalización grosera de siempre, decir A es igual a B, ¿no? A es igual a, puede ser C o D, etcétera, ¿ok? Bueno, entonces, esta, esta, esta cápsula, pues básicamente fue para dar un dibujo acerca de lo que están explicando y hacia dónde puede ir estos dos videos que les mandé. La arqueología cognitiva es la búsqueda de entender cómo habrá comprendido el hombre prehistórico y el hombre de todas las épocas, según qué lenguaje utilice: el lenguaje corporal, el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje teórico, el lenguaje irónico. Bueno, vamos a despedirnos en esta ocasión, y pues hay que llevarnos a nosotros muchas cosas que nosotros mismos construimos. Buenas noches.